la palabra de Dios. Comencemos a ver. Buenos días a todos. Quiero compartirles algo que me pasó anoche. Anoche, después de un día muy ajetreado, por un descuido perdí mi cartera con varios documentos personales, usted sabe, ¿no? Y cuando uno pierde algo así, pues uno experimenta distintos sentimientos. ¿Cuál creen que fue el primer sentimiento que tuve? Inmensa alegría, ¿verdad? No, claro que no, me dio coraje, me enojé. Pero después del enojo, porque es un sentimiento que pasó por ahí, después me entró el afán por encontrar mi cartera. Así que cruzamos media ciudad para regresar a donde pienso que la había yo dejado. ¿Y qué creen que pasó? No la encontré. Lástima. Y al no encontrarla, pasé del enojo al afán y del afán a la preocupación, pensando en que alguien pueda hacer mal uso de tu tarjeta, de tus identificaciones. Y usted sabe, ¿no? Uno se afana por esas cosas, se preocupa, eso lleva pues un sentimiento de pérdida ahí porque, bueno, usted sabe, ¿no? Yo creo que, ¿por qué consideramos valiosos nuestros documentos? A ver, ¿alguien ha perdido alguna vez la cartera como yo? Ah, bueno, qué bueno. Me hacen sentir no tan bobo, ¿verdad? No, no es cierto. A todos nos pasa. Pero, ¿por qué consideramos valiosos nuestros documentos? A ver. Porque hablan un poco de nosotros, ¿verdad? Porque es una forma de identificarnos, ¿verdad? Y bueno, estaba yo pensando un poco, bueno, creo que quien se la encontró sabe un poco de mí. Sabe cómo me llamo. Vio a ese galán apuesto en la foto del IFE, ¿verdad? En las fotos del IFE, yo no sé si es coraje o qué hacen esas personas, pero parece uno atropellado o alguien así. ¿Nunca ha visto esas fotos? Bueno, más de una vez me he reído de cómo he salido en las fotos. Bueno, entonces conoce mi cara, sabe mi nombre, sabe por dónde vivo, ¿verdad? También sabe que manejo porque iba a mi licencia. Sabe que uso lentes porque ahí dice que mi restricción para manejar son los lentes. Ah, y también sabe que soy pastor porque llevaba yo en mi tarjeta de ministro de culto también. Y bueno, yo estoy seguro que también esta persona que se lo encontró está un poco decepcionado de mí. Porque no suelo cargar mucho dinero en la cartera. Y cuando uno se da una cartera, no sé si te ha tocado alguna vez, uno inmediatamente, ¿verdad? Le sale uno la avaricia. Bueno, el asunto es que estos documentos, si bien hablan un poco de nosotros, en realidad solo reflejan algunos aspectos de nuestra identidad. Nuestra identidad es mucho mayor que una tarjeta del INE, que una tarjeta para manejar, que una tarjeta bancaria. Es mucho más. Y todos los seres humanos nacemos con esa necesidad de encontrar nuestra identidad. Desde que nacemos, pasamos por la niñez, los años turbulentos de la adolescencia y la juventud temprana. Y luego llegamos a la juventud cuando somos un poco adultas, aunque ahora muchos jóvenes están en una adolescencia casi eterna, ¿verdad? Y se llegan los 20 y los 30 y casi los 40 y siguen en la adolescencia, ¿verdad? Pero todos estamos en ese proceso de construir y de formar una identidad. Mira, responder a una pregunta tan simple como ¿quién soy? Parece simple, pero en realidad yo creo que no tiene una respuesta sencilla
para la mayoría de personas. Y es que, hermanos, el asunto de la identidad no es un asunto más en la vida, es el asunto más fundamental e importante en la vida de cualquier persona. Porque es en base a esa identidad que nosotros vamos a mirar el mundo y vamos a interpretar la realidad que nos rodea. Eso se llama cosmovisión. Y en base a esa identidad nosotros vamos a estar interpretando la realidad que nos rodea y vamos entonces a decidir, a tomar decisiones, a emprender acciones basados en esa identidad. Entonces, no es un asunto menor, es un asunto sumamente importante. Y sé que ese es un tiempo, y los jóvenes seguramente me han de entender en esto, ese tiempo de búsqueda de la identidad es un tiempo algo confuso, ¿cierto o no? Incluso muchas veces doloroso. Y como personas tenemos varios caminos, y pienso que hay básicamente dos caminos por los donde uno puede ir buscando esta identidad. El primero es ir por la vida en ese vasto mar de las ideas, de las filosofías, experimentando prueba y error, y finalmente tratar de encontrar una identidad con las consecuencias que una manera de vivir así conlleva. Un segundo camino es escuchar lo que tu creador dice acerca de ti, de quién eres y para qué te creó. Decidir si le crees o no le crees a tu creador. Y entonces, si tú decides creerle, experimentar la identidad que Él ha construido para ti y la vida plena y abundante que dice que tiene para aquellos que son sus hijos. Ahora, ¿por qué estamos hablando? El sermón de hoy se titula Identidad Desconocida. Para algunos les voy a recordar una serie de televisión, me acuerdo, no sé si setentera u ochentera, ¿verdad? Pero como están de moda los 80s, seguramente has escuchado de ella. Y entonces, este asunto de identidad es muy importante. Y en Marcos capítulo 8, Jesús está preguntando a sus discípulos acerca de su identidad. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Marcos capítulo 8. Y vamos a leer algunos versículos de este lindo pasaje. Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 30. Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 30. Ahora, antes de leer este pasaje, quiero que recordemos que los discípulos ya llevan un buen tiempo siguiendo a Jesús en este punto. Han presenciado varios milagros. Han contemplado cosas extraordinarias. De hecho, justo antes de este pasaje, ellos han visto cómo Jesús le devolvió la vista a un ciego. Así que ellos ya han visto suficiente. Y cada una de esas cosas extraordinarias que han vivido al lado de Jesús han tocado su mente, su corazón y sus vidas. Ellos saben que Jesús no es un hombre ordinario. Es alguien extraordinario. Pero Jesús en este pasaje quiere tratar ahora con ellos y revelar qué es lo que hay en su corazón con relación a la identidad de Jesús. Así que acompáñame a leer, por favor. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 27. Y dice la palabra de Dios, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Y Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Voy a hacer una pausa acá. Si más o menos puedes imaginar el mapa de la geografía de Israel, en el norte de Israel es que está el mar de Galilea. Y Jesús todavía se dirigió un poco más al norte, a un lugar que se conocía como Cesarea de Filipo. De hecho, ahí era donde gobernaba uno de los Herodes que son mencionados en las narrativas de la pasión de Jesús. Más o menos unos 45, 50 kilómetros más al norte del lago de Galilea es que se encuentra Cesarea de Filipos. Continuemos con la lectura. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Vamos a dejar aquí la lectura por un momento. Entonces Jesús decide salir de la zona de Galilea, ir un poco más al norte, a una zona prominentemente gentil. Pero Jesús lleva a sus discípulos. Ya han estado suficientemente tiempo con él. Y ahora Jesús quiere tratar con ellos. Y Jesús les hace una pregunta: ¿quién dicen la gente que soy? Casi me imagino un concurso de 100 mexicanos dijeron, ¿verdad? Con el Víctor. Y la respuesta más popular, ¿verdad? Y aparece en la pantalla. Y los discípulos comienzan a decir lo que han escuchado de otros acerca de lo que opinan de Jesús. A ver, vamos a ver qué tal anda su memoria, a ver si no padecen ya demencia digital, ¿verdad? De tanto dispositivo que usamos, no tenemos capacidad a veces de retener lo que acabamos de leer. Díganme con quiénes identificaron en las 3 respuestas más populares de su programa, ¿verdad? ¿Con quién asociaban a Jesús? En primer lugar, dijeron que era Juan el Bautista. Segundo lugar, Elías. Y en tercer lugar, sin leer, ¿verdad? Alguno de los profetas. Ahora, hermanos, la verdad que para cualquiera de nosotros sería un honor que nos identificaran con Juan el Bautista, por ejemplo. Juan el Bautista, dijo Jesús, fue el más grande de los profetas. Juan el Bautista era un hombre de respeto en medio de la sociedad judía. Incluso dice 2 capítulos antes que Herodes escuchaba, ¿verdad?, a Juan el Bautista. Dice que no lo podía hacer abiertamente porque a su mujer le caía gordo, ¿verdad? Porque siempre les decía que era ilícito el matrimonio de ellos, pero él lo escuchaba, le tenía respeto. Incluso el día que por hocicón, perdóneme usted la expresión, tuvo que mandar a cortarle la cabeza, él le pesó que hubiera abierto su boca porque era un hombre que inspiraba respeto, era tenido por un profeta, un enviado de Dios. Entonces, incluso Marcos dice que algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista resucitado por las extraordinarias cosas que Jesús estaba haciendo. Luego, la segunda respuesta más popular fue Elías. Ahora, ¿por qué la gente identificaba a Jesús con Elías? Y eso tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento. En el libro de Malaquías estaba dicho
que antes de que llegara el Mesías, vendría nuevamente el profeta Elías. Y entonces los estudiosos de la Biblia, de la Torá en aquella época, sabían que una señal de la pronta venida del Mesías es que Elías iba a volver a aparecer. De hecho, Jesús dice, Elías ya vino, y lo identifica con Juan. No es que reencarnó Elías, por favor, la Biblia no enseña la reencarnación, sino más bien que él tenía el espíritu, el llamado que Dios le dio a Elías para con el pueblo de Israel. Fue algo muy semejante a lo que hizo Juan el Bautista con Israel. Y luego también lo identifican en la tercera respuesta más popular, ¿verdad? ¿Con quién? Con algunos de los profetas. ¿Por qué lo identificaban con los profetas? Porque reconocían que Jesús era un enviado de Dios. Pero sabes, a pesar de que es un honor que a alguien como yo, como usted, nos identificaran con un profeta, en realidad esa visión se queda corta con respecto a Jesús. Porque Jesús era mucho más que un profeta. Y entonces Jesús no se queda ahí en ese nivel de las tres respuestas más populares. Claro, siempre va a haber en el mundo las opiniones populares acerca de quién es Jesús. Si hoy nosotros nos preguntáramos las tres y hiciéramos la misma pregunta y buscáramos las tres respuestas más populares en nuestra sociedad, y actúa cuando debe quedarse quieto, pero ahora se saca un 10. Y él dice 4 palabras, por lo menos en la narración de Marcos. Tú eres el Cristo. Reina Valera dice eso. Tú eres el Mesías. Ahora, esas 4 palabras son una declaración realmente poderosa, profunda. Porque esa respuesta no solo es una frase religiosa, teológica, sino que en verdad esa respuesta afecta todas las dimensiones de la vida de Pedro. El decir que Jesús es el Mesías tiene implicaciones muy profundas. Esas 4 palabras, en primer lugar, implican que se reconoce a Jesús como el enviado de Dios. Porque Jesús como Mesías, hermanos, va a cumplir 3 funciones. En primer lugar, que Él es profeta. Él es un mensajero de Dios para con todos los seres humanos. Él trae un mensaje de parte de Dios, y el mensaje es que Dios ama tanto al mundo que Él ha decidido dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es un mensaje de perdón, es un mensaje de libertad, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que trae vida y paz a aquel que no la tiene. Jesús como profeta entonces está puesto para poder declarar el mensaje de Dios para todos nosotros. En segundo lugar, la mesianidad de Jesús implica que Él es rey. Dios le había prometido a David que de su descendencia levantaría a un rey eterno. Y le promete que va a tener una casa, un reino y un rey que van a ser eternos.
Segunda de Crónicas 7:14 está esa promesa. Y hermanos, Jesús es rey. Uno puede ver a través de las genealogías de Mateo y de Lucas que él era legítimamente descendiente de David por la línea de su papá José y por la línea de su mamá María. Ambos coincidían con el linaje real, el linaje mesiánico, y Jesús es rey. Y él ha sido puesto por rey para cumplir las promesas del pacto de Dios y establecer un reino aquí en la tierra. Dios mismo reinando entre nosotros. Y la tercera función de Jesús como Mesías es que Él es sacerdote. Entonces, vamos a hacer un resumen. Él es profeta, Él es rey y Él es sacerdote. ¿Por qué es sacerdote? Porque Él va a hacer una función muy importante. ¿Cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Que el sacerdote se presentaba ante Dios por el pueblo. En el Antiguo Pacto, los creyentes comunes y corrientes, como todos nosotros, no se podían presentar directamente en la presencia de Dios. Ustedes recordarán que en el Antiguo Pacto Dios estableció el tabernáculo y posteriormente el templo en Jerusalén, y había un lugar especial donde cada año se presentaba el sacrificio del perdón, el día de la propiciación. Y no podía nadie más que un sacerdote, el sumo sacerdote, presentarse delante de Dios en ese lugar. Jesús en su mesianidad también hace la función de sacerdote, porque Él, presentando su propia vida, se presenta delante de Dios en favor de todos nosotros. Entonces, hermanos, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, está haciendo una declaración poderosa acerca de Jesús, porque implica que Él es profeta, que Él es rey y que Él es sacerdote. Y Él es Dios. Que se hizo como uno de nosotros. Ahora a lo mejor uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Vamos a ver lo siguiente. Pedro ha entendido que Jesús, al ser el Mesías, pide una respuesta. Él no está para tener fans. Él no ha venido para que las personas le den like, ¿verdad? A su perfil, si tuviera perfil de Facebook. Él ha venido como el mensajero de Dios, como el rey enviado por Dios, como el sacerdote enviado por Dios, para poder hacer la obra de salvación de Dios entre nosotros. Quiero que vayamos, por favor, ahí a Marcos capítulo 8. Por favor, acompáñame. Versículo 30. Dice, pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre, que es otro término refiriéndose a su mesianidad, tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero en 3 días resucitaría. Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces, hermanos, Jesús ya no les habla aquí por parábolas,
ya les está hablando claramente de qué fue la misión que él recibió del Padre. Incluso el texto original es enfático porque dice que era necesario. Cristo yendo a la cruz del Calvario, hermanos, no fue un accidente, no fue un plan B, es que no nos salió y vamos a usar, no, era necesario que Él padeciese todo lo que Él padeció. Era el plan de Dios, fíjate, el corazón de Dios, entregar a su propio Hijo para el perdón de todos nuestros pecados. Y Él entonces les comienza a decir a sus discípulos qué es lo que va a pasar. Les empieza a decir que tiene que ir a Jerusalén, que va a padecer persecución, que va a ser perseguido por los líderes religiosos. Él sabía que al final, en ese día de la Pascua, previo a la Pascua, el pueblo gritaría: crucifícalo y danos a Barrabás. Y con todo eso, Él estuvo dispuesto a ir. Ahora, la narrativa del texto nos sorprende ahora con Pedro. Pedro acaba de sacar un 10. Porque incluso si tú lees el pasaje paralelo de Mateo capítulo 16, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Y Jesús le da una bienaventuranza a Pedro y le dice: Pedro, bienaventurado eres, porque lo que acabas de comprender no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso, hermanos, nos muestra que el entendimiento de comprender y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es una obra que el Espíritu Santo ha hecho en todos los que hemos creído y hemos podido abrir nuestros ojos y mirar la realidad de este mundo y reconocer que necesitamos un Salvador y que Jesús es ese Salvador que nosotros requerimos. No es el resultado solo de un proceso racional, no es el resultado de mi consagración a las cosas de Dios, es obra del Espíritu Santo revelándonos quién es Jesús y dándonos ese don de la fe para creer en Él y recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y ahora mira lo que dice el texto. Vamos, por favor, acompáñame al versículo 32. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte, así, me imagino a Pedro agarrándolo del hombro y: vente para acá, maestro, mira, quiero decirte algo. ¿Y qué le dice Pedro? Dice: y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Señor, nunca te pase lo que has dicho, ¿verdad? Pero vean el versículo 33. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Cómo se hubiera sentido usted que Jesús le dijera: aléjate de mí, Satanás? Pero vea por qué le dijo eso. Dijo: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces, hermanos, aquí Pedro, después de haber sacado un 10, pues yo no sé si sacó un 5 o sacó 0, ¿verdad? Pero el punto es que Jesús quiere enseñarnos que es necesario que todas esas cosas Él las padezca. Ahora, yo estoy seguro que en esta mañana aquí hay personas, todos nosotros, que hemos estado escuchando de Jesús. Hemos estado mirando
hemos contemplado cosas que Él hace. Y sabes, esa pregunta de quién soy yo, es una pregunta que también Él te hace a ti. A Él no le interesan las 3 respuestas más populares. Lo que le interesa es lo que hay en tu corazón acerca de Él. Y por un momento yo quiero que pienses en tu mente, ¿qué le responderías a Jesús? Así, la verdad. Si Él te preguntara, ¿quién soy yo para ti? Y sabes, de tu respuesta va a depender cómo es tu vida. Va a depender cómo vives hoy y cómo vivirás. Es una respuesta que tiene implicaciones no solo para tu vida presente, también para tu vida futura y para la eternidad. Porque Jesucristo dice que todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y mira, antes de seguir con esta idea, quiero que leamos los últimos versículos de este pasaje del capítulo 8. Entonces Jesús llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga la pena más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Wow, este no es el Jesús bonachón que muchos quieren pintar. Este es el Hijo de Dios, el que es profeta, el que es rey, el que es sacerdote, diciéndote a ti y a mí: yo soy el Mesías, y aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero que el que encuentra su vida y la invierte por causa de mi nombre, dice, y la pierde por causa de mi nombre, la ganará. ¿Quién es Jesús para ti? Y Él quiere que tú tengas una respuesta. Y si para ti es un maestro, si para ti es un iluminado, está bien que tengas tu respuesta. Pero Él quiere que tú y yo comprendamos una cosa, que Él es Dios hecho carne. Y que Él quiere ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque ¿sabes cuál es el problema de Jesús? Que Jesús no pide una parte, no pide algo, Él pide todo. Y Él quiere que tú y yo, sin reservas, podamos seguirle y ser sus discípulos. Y es que esa respuesta no solo afecta lo que pensamos de Jesús, también afecta nuestra propia identidad como personas. Porque no es lo mismo creer que somos hechos a la imagen de Dios, creados en su imagen y dignidad, a creer que somos el resultado de un proceso accidental y evolutivo que ocurrió miles de millones de años por la nada y que multiplicado por nadie es igual a todo. No es lo mismo, hermanos, creer que tenemos una razón y un propósito aquí en la tierra porque fuimos creados por Dios, a decir que no hay propósito ni sentido en la vida. Por eso en esta tierra hay tantas personas sin esperanza, que pueden estar estudiados, que pueden estar preparados, que pueden gozar de cierta bonanza económica en sus vidas, pero están vacíos
porque no han encontrado el propósito y sentido a sus vidas, que solo el reconocer que fuimos creados por Dios y reconocer que necesitamos un Salvador puede traer a nuestra existencia. Fuimos creados, hermanos, para tener algo o a alguien a quien adorar. Hay quienes se ponen como dioses a sí mismos, viven para sí, su vida gira solamente en torno a ellos y lo que te conviene y lo que me beneficia y lo que es bueno para mí. Pero descubres que esa clase de vida no te da la plenitud y la satisfacción que quisiéramos tener. Otros, aún en su ateísmo, hacen de su ateísmo su propia religión y miran entonces la vida a través de esos ojos ateístas y hallan que no hay esperanza, no hay propósito, no hay sentido para la vida. Dios te ofrece a ti y a mí el poder tener nuestra identidad en Él, reconociendo que somos creados por Él, reconociendo que Él es nuestro Señor y Salvador, y Él promete darte perdón de pecados, hacerte su hijo y darte una nueva vida, un nuevo comienzo. Mira, Él quiere que tú y yo le interesa lo que está en tu corazón. Has escuchado su palabra, ha contestado algunas de tus oraciones, has visto lo que ha hecho en la vida de otros, tienes evidencia suficiente para decidir si reconoces que Él es o no es el Cristo. En esta tarde yo quiero animarte a que puedas reconocer, creer que Jesús es Dios, es tu Señor, es tu Salvador y que Él es la persona más importante de tu vida. Si no lo has hecho nunca, es sencillo. Solo haz una oración de fe. Quizá tienes dudas, es normal. No todas las respuestas no todas las dudas van a tener una respuesta inmediata. Quizá algunas no las tengan en esta vida, sino hasta la eternidad. Pero lo que sí te digo es que Él quiere que tú creas en Él. Y que creyendo en Él tengas el perdón de pecados y la vida eterna. Así que si en esta mañana tú te das cuenta que realmente no has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida, quiero animarte que de todo corazón repitas estas palabras ahí en lo profundo de tu corazón. Y si quieren brotar de tus labios, diles: Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que he vivido lejos de ti y que he hecho cosas que han ofendido tu nombre y tu santidad. Te pido que me perdones, que me limpies, que me restaures al propósito original con que tú me creaste. Creo en ti. Quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero que me hagas una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Así con tus ojos cerrados, todavía no levantes.